Tengan ustedes muy buenas noches, queridos amigos. Esta es una reunión más de Pionero. Esta noche, pues, vamos a tener el honor de escuchar a nuestro especialista en nuestro grupo, el doctor Jesús Pariona, el cual va a exponer un tema. Eh, Él es doctor en educación, magíster en investigación y docencia universitaria, especialista en derecho parlamentario y sistemas electorales, asesor y estratega en marketing político, docente universitario, abogado, habilitado y colegiado y curador procesal. Vamos a invitar pues a nuestro querido amigo y doctor Jesús Pariona para que proceda pues a hacer la exposición del día de hoy. Muchas gracias, estimado Manuel Pillaca, presidente del Grupo Pionero que ya está por los 41 años de vida institucional. Cómo han pasado el tiempo, ¿no? Muchas Sí. gracias por esta invitación de hablar un poco acerca de eh, las perspectivas, las proyecciones, las expectativas que se tiene sobre el retorno a la bicameralidad 2026 y sobre todo el sistema electoral. Esto nos va a permitir en esta noche dialogar un poco, intercambiar algo de experiencia y hacer algunas inquietudes de parte de ustedes. Sin duda, nosotros sabemos que la Constitución en el Perú ha pasado por todo un proceso de evolución también en un trasfondo de estructural a nivel de Estado y político, ¿no? La primera Constitución de 1823 y la última, la de 1993, tenemos 12 constituciones, en la cual parte de ellas ha sido elaborada por un Congreso Constituyente. Se ha caracterizado también el sistema peruano por tener un sistema bicameral, o sea, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, ¿no? A excepción en dos periodos que se está manejando el tema de la Cámara unicameral, ¿no? De acuerdo a la Constitución de 1993 y la de 1826. Entonces, sin embargo, en la Constitución del 79, ¿no? Cuyo presidente fue el señor Aya Torre, esta Constitución es muy interesante por su contenido, sobre todo afianzando los derechos fundamentales de las personas. Aquí, en la estructura del Estado, en capítulo 1 del Poder Legislativo, en su artículo 164, manifiesta que el Congreso se compone de dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, de acuerdo a la Constitución del 79. Sin embargo, esta se vio interrumpida por el gobierno del presidente Alberto Fujimori el 5 de abril, denominada el autogolpe, ¿no? Que fue una situación muy sorprendente para todos. Este es el diario peruano, el día siguiente, en su titular pone: desde anoche rige el gobierno de reconstrucción nacional, donde opta pues por disolver al Congreso de la República con sus cámaras de diputados y senadores y convoca a un Congreso constituyente, ¿no? Este Congreso Constituyente pues tuvo un periodo de un año para poder elaborar una nueva constitución. Y esta nueva constitución, pues de acuerdo al artículo 90, ¿no? En el título cuarto de la estructura del Estado, en su capítulo 1 sobre el Poder Legislativo, manifiesta que el Poder Legislativo reside en el Congreso de la República, el cual consta de cámara única. ¿Por qué una cámara? ¿Por qué no continuar con las dos? La coyuntura en esa época, en la década del 90, pues estamos en todo un periodo de hiperinflación y todo una plena conflicto, ¿no? Con grupos terroristas, el MRTA y Sendero Luminoso. Situación, pues, que socavaba, pues, alguna iniciativa de ley de parte del Ejecutivo por el señor Alberto Fujimori, que no tenía mayoría en el Congreso. Recuerden ustedes que el año 90 se polarizó políticamente el Estado peruano, donde se formó el FREDEMO, el Frente Democrático, y por otro lado estaba Cambio 90, una alianza con el Partido Aprista y la Izquierda Unida, ¿no? Esta politización política, hubo un enfrentamiento con dos líderes, uno que
promovía a Mario Vargas Llosa y otro que promovía el ingeniero Alberto Fujimori, que había sido de la cartera como rector de la Universidad Agraria y presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. Aquí, como resultado de esta elección de Congreso Constituyente, en la cual tuvo 80 escaños, ¿no? El 22 de noviembre de 92 fueron elegidos estos representantes y aquí tenemos como el resultado de ello tuvieron una amplia mayoría en este Congreso Constituyente. Bien, entonces recordemos que luego, el año 2018, 2019, cuando el presidente de ese entonces, Vizcarra, convoca a un referéndum. Y en este referéndum, con cuatro preguntas que se hizo a la ciudadanía, una de ellas manifestaba si se retornaría a la bicameralidad. Y más del 80% de los ciudadanos consultados en este referéndum manifestaron que no a la bicameralidad. De acuerdo a la Constitución y a las leyes, debe pasar un periodo eh, máximo, un periodo no menos de 2 años para que pueda haber alguna iniciativa de proyecto de ley de reforma constitucional para que se pueda modificar el artículo de la Constitución que establecía la unicameralidad. Fue así que posteriormente se presentaron varios proyectos de ley, ¿no? Y estos proyectos de ley eran un consenso de la gran mayoría de la bancada, de las bancadas que representan a los partidos políticos que participaron en estas elecciones generales de 2021. Aquí podemos ver eh, la primera imagen de una iniciativa de proyecto de ley de una de las bancadas presentada por uno de los congresistas que representaba esta bancada. Y también tenemos los predictamen recaídos en los proyectos de ley que ahí ustedes pueden ver, proyecto de ley la 660, la 724, la 792, las 1044, las 1091, etcétera, etcétera, más de 12, 13 proyectos de ley que tenían con ese sentido del retorno de la bicameralidad y algunos que no retornen la bicameralidad, que se mantenga la unicameralidad. Eh, y este predictamen justamente es el resultado de, de recoger las opiniones de diversos especialistas y debates y foros descentralizados a nivel nacional. Entonces, la Comisión de Constitución y de Reglamento del Congreso recoge estas opiniones y el equipo técnico elabora un predictamen. Entonces, tenemos proyecto de ley, tenemos predictamen, y luego este predictamen, cuando se discute en la comisión y se aprueba por mayoría o por unanimidad, se denomina dictamen, ¿no? Aquí tenemos, entonces, cuando ya se discutió en, en la Comisión de Constitución y Reglamento, entonces hay un sustento sobre este proyecto de ley y aprobado por mayoría o por unanimidad, con cierta modificatoria si es necesario. Entonces se declara como dictamen y hay un sustento del texto sustitutorio si caso lo considere y la firma de la presidenta o el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento. Luego, pero la Constitución manifiesta de que debe haber doble votación. Por lo tanto, este dictamen aprobado en la Comisión de Constitución, se eleva pues a la mesa directiva para que pueda agendarlo. Hubo un primer intento en 2023, en el primer semestre de 2023, tiene que ver un voto absoluto, o sea, más de 87 congresistas tienen que votar a favor de los 130 y no se alcanzó esa mayoría absoluta de votos y se pidió una reconsideración. Luego, para el segundo semestre o segunda legislatura del 2023, se pidió la reconsideración y se aprobó en noviembre de 2023, más de 101 votos, ¿no? Y luego ya esperaban pues el 2024 que se pueda discutir nuevamente en el Pleno del Congreso para una segunda votación, como dice la Constitución. Esto se aprobó en marzo de 2024 y se hizo ley. Ahí tenemos, pero es una ley de reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú, ¿no? Entonces, cuando es una iniciativa de ley para
beneficiar a un sector, ya sea en el rubro textil, agrario, pesquero, etcétera, ¿no? Y que no contempla y que no es necesario modificar algún artículo de la Constitución, es la naturaleza de un proyecto de ley. Pero si se requiere cambiar un artículo de la Constitución, se denomina ley de reforma constitucional. Entonces, cuando se aprueba una ley, entonces los trámites, los procedimientos, eh, es que la oficina de trámite documentario recibe pues el registro y enumera el proyecto. Luego va a oficialía mayor, ingresada pues esta iniciativa de un proyecto de ley por la oficina de trámite documentario al oficial mayor, da cuenta al Consejo Directivo y remite el decreto de envío que contiene la fecha, el número del proyecto de ley, el nombre de la comisión que analizó o va a analizar este proyecto de ley. Luego las comisiones eh, integradas multipartidariamente donde se realizan un exhaustivo pues, estudio de los proyectos de ley, buscando armonizar puntos de vista y encontrar el consenso entre todos los participantes de estas diversas bancadas parlamentarias. Las comisiones emiten su dictamen luego de 60 días útiles a partir de la fecha que ingresó esta iniciativa de ley, la que debe reflejar pues la opinión de todos los integrantes de manera unánime o por mayoría o también minoría. Los dictámenes, como les planteé en un momento, pueden ser por dictamen favorable, dictamen desfavorable y que pasa al archivo y también puede ser rechazado el pleno para el archivo correspondiente. El Consejo Directivo recibió los dictámenes de las comisiones, el Consejo Directivo con apoyo de oficial mayor o director general del Parlamento y del relator ordena pues los proyectos de ley y los coloca en agenda para su debate en pleno del Congreso. Esto va a determinar el tiempo del debate desde los dictámenes, como también dispone la distribución de las copias de los dictámenes a cada integrante del Congreso Pleno, ¿no? En caso se suma urgencia, el criterio del presidente, se dispone pues la entrega domiciliaria de esta documentación para que los congresistas puedan tener la información previa antes que se discuta. El punto 5, el pleno, ¿no?, del Congreso, luego de un debate arduo, puede aprobar la ley o puede rechazarla enviándolo pues al archivo. Luego tenemos el punto 6, donde la Oficina de Relatoría y Agenda elabora la autógrafa de ley y la deja lista para su remisión al Ejecutivo. Y luego pasa al oficial mayor, revisa y certifica la autógrafa de ley y dispone su remisión al presidente de la República y así el Ejecutivo, ¿no? Si no tiene alguna observación, el presidente de la República promulga la ley y ordena su publicación. Y si tiene alguna observación sobre toda la ley o una parte proporcional de la ley, hacen la observación correspondiente, ¿no? Vencido el plazo al presidente de la República, no, si no promulga la proporción de la ley enviada, el presidente del Congreso o de la Comisión Permanente, según corresponda, realiza el acto de promulgación. Hay plazos a los cuales no se debe dejar pasar, sino el presidente de la Comisión Permanente es el que hace esa autógrafa correspondiente para la aprobación de esta ley. El punto número 9, la promulgación de la ley, que se debe dar en el Diario Oficial Peruano, y la vigencia de la ley, que es el último punto, es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el Diario El Peruano. Estos son los pasos que deben pasar toda iniciativa de ley, ¿no? Ahí tenemos algunos contenidos que se deben considerar para elaborar un proyecto de ley, algunos modelos también, que no es una situación de la noche a la mañana, es un trabajo más que todo técnico para poder garantizar la calidad de la ley, ¿no? Entonces, hablemos del retorno de la bicameralidad. El artículo 94 de nuestra Constitución, en su vigencia actual, ¿no? El Congreso elabora y aprueba su reglamento, que tiene pues fuerza de ley. Muy a la vez, a la par con la Constitución Política, también el Congreso tiene un reglamento que recientemente ha sido aprobada en septiembre de 2024. Esta cada vez está en innovación. El Congreso de la República, el Senado y la Cámara de Diputados elaboran y aprueban sus respectivos reglamentos que tienen naturaleza de ley orgánica y eligen pues a sus representantes en la Comisión Permanente y en las demás comisiones.
aún está en todo este proceso de que la Cámara de Diputados pueda tener su propio reglamento y la Cámara de Senadores su propio reglamento. Está todavía en proceso y que debe estar aprobado cuando está citado. Así también tenemos el artículo 90 de la Constitución en su modificatoria, a lo que anteriormente habíamos leído antes de esta reforma de la Constitución, nos dice que el Poder Legislativo reside pues en el Congreso de la República, el cual está conformado por el Senado y la Cámara de Diputados. O sea, ya entró en vigencia la Constitución y por lo tanto se debe elegir a los representantes de esta Cámara. Tenemos cuáles son los requisitos para ser postulantes al Senado y ser postulantes a diputados. Bueno, los senadores no deben tener menos de 45 años, ser peruano de nacimiento o en algún momento haber sido congresista o diputado y gozar de derecho de sufragio, o sea, estar registrado en RENIEC. Y para ser diputados, ser peruano de nacimiento, no ser menor de 25 años y gozar de derecho a sufragio, ¿no? Algunas funciones, ¿no? Que se da de acuerdo a la Constitución. La Cámara de Senadores va a estar conformada por 60 integrantes, elegidos por un periodo de 5 años, ¿no? Habrá al menos un representante por cada circunscripción electoral. En el Perú existen 27 distritos electorales múltiples, ¿no? Son 25 regiones, 26 se ha denominado a la región Lima provincia, porque Lima metropolitana ya es una de ellas, y tenemos a los peruanos en el exterior, ¿no? Con ellos se completa las 27 distritos electorales múltiples. La Cámara de Diputados es elegido por 5 años y puede ser reelegido de manera inmediata en el mismo cargo. Quiere decir que en 2026 hay elecciones de diputados y esto a su vez en 2031 estos diputados ir a una reelección, pueden ir a una reelección. Considerando que este retorno de la bicameralidad ha sido aprobado por este actual Congreso, en la cual hemos observado que casi el 70% de los actuales congresistas van a postular a la bicameralidad, ya sea en calidad de senadores o diputados, ¿no? Entonces, están mostrando de esa manera, están evidenciando así por su constante viaje y también sus opiniones en los diversos foros que ellos están participando, ¿no? Las normas electorales, ¿no? La jerarquía de la ley de la norma es muy importante que se considere. Tenemos la Constitución, la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Organizaciones Políticas, las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, algunos reglamentos del Jurado Nacional de Elecciones, estatutos de la OMPE o reglamentos y también estatutos de los diversos partidos políticos. Actualmente existen 52 organizaciones políticas reconocidas por el Jurado Nacional de Elecciones. Hasta el 12 de abril de 2025 se registraron 43 partidos políticos. La norma dice que aquellos que alcanzan tener su resolución de reconocimiento como partido político hasta el 12 de abril de 2025 tienen opción de poder participar en las elecciones generales de 2026. Luego del 12 de abril ha habido pues un poco más de 9 organizaciones políticas que se han organizado y ellos están habilitados para participar en las elecciones municipales y regionales que también serán en el año 2026, ¿no? Entonces, estas organizaciones que en mayo, en junio, en agosto, septiembre de este año tienen su reconocimiento como organización política, ellos no participarán en las elecciones generales, pero sí están aptos para participar en las elecciones municipales y regionales. Eh, entonces, de estas 43 organizaciones políticas, hay 4 organizaciones que han hecho alianza entre ellos porque hay un plazo, hay un cronograma, ¿no? Este cronograma, pues, está establecido por el Jurado Nacional de Elecciones, pero la ley nos dice, la Constitución nos habla exactamente que el sistema electoral
de acuerdo a la Constitución, está bajo la responsabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, la RENIE y la OMPE. ¿Qué nos dice el artículo 177 de la Constitución? Que el sistema electoral está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones, que son la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, y actúan pues con autonomía y mantienen entre sí relaciones de coordinación de acuerdo con sus atribuciones. Ahí tenemos el sistema electoral. Según Sartori, nos dice que los sistemas electorales determinan el modo en el que los votos se transforman en curules y por consiguiente afectan la conducta del votante. Además, influye sobre si el elector vota por un partido o por una persona. Es lo que usualmente suele ocurrir, ¿no? Entonces, el sistema electoral en el Perú es para el voto, ¿no? Tiene como resultado pues la representación mayoritaria de eh, de las autoridades electas, ¿no? Como también una representación proporcional, de acuerdo a la región o a la curul que en función al número de población de esas regiones se están considerando, ¿no? Esto es lo que le manifestaba el cronograma de elecciones generales. Ya lo hemos visto en algún momento. Ahí estás, hasta el 25 de marzo, pues, la presidenta de la República hizo la convocatoria para las elecciones de 2026. Luego, hasta el 12 de abril, el límite para que los partidos políticos que desean participar en las elecciones generales obtengan su inscripción en el registro de organizaciones políticas, ¿no? Luego, hasta el 2 de agosto, límites para la solicitud de alianzas electorales, y estas alianzas luego pueden modificar su estatuto de manera interna, ¿no? Esto tuvo un plazo hasta el 1 de septiembre. Luego, estamos en octubre, ya mañana, se va a cerrar el padrón electoral, donde uno podría hacer algunos cambios domiciliarios incluso, ¿no? Si uno puede hacer cambio domiciliario, está en La Victoria y, y tenía una dirección en La Victoria y ya se ha comprado un departamento pues en Rima y está viviendo ahí y quiere votar cerca a su domicilio, entonces hace el cambio domiciliario y cuando se salga el padrón, entonces le va a corresponder votar ahora en el RIMA, con la dirección como está establecido en su DNI. Luego, hasta el 31 de octubre, es la fecha límite para la inscripción de los precandidatos a las elecciones primarias, ¿no? Lo que dice la ley de partido político, el sistema electoral peruano, tenemos elecciones internas y elecciones primarias. ¿En qué consiste? Ya vamos a hablar más adelante al respecto. El 30 de noviembre se van a celebrar pues, las elecciones primarias con modalidad abierta y modalidad cerrada. Quiere decir que los partidos políticos, de acuerdo a su estatuto, los militantes irán a votar a- al centro de votación a nivel regional, provincial, distrital, para elegir a sus delegados, ¿no? Entonces, y esto a su vez, el 7 de diciembre, a la semana siguiente de que estos delegados hayan sido elegidos, estos delegados van a votar, van a elegir pues a sus candidatos, ¿no? A sus candidatos al Parlamento andino, diputados y senadores. Pero también la ley nos habla de que esta lista de 130 eh, diputados, 60 senadores, 5 representantes del Parlamento andino, puede ser completada por invitados, ¿no? De acuerdo al estatuto de cada partido, puede designar a algunas personas que no sean militantes de su partido, ¿no? Entonces, eh, después del 7 de abril hasta el 23 de diciembre, los partidos políticos pueden completar su lista con personas honorables, ¿no? Que destacan en el mundo académico, científico, el arte, ¿no? La literatura, el deporte, en fin, hay muchos hombres y mujeres en el Perú que han trascendido en el mundo académico, cultural y científico y que van a ser invitados seguramente por algún partido político para que sean parte de su lista, ya sea parlamento andino, diputados o senadores. Las elecciones están programadas hasta el 12 de abril del 2026. Este cronograma no se
puede alterar por más cambio presidencial, ¿no? Todos hemos sido testigos que el fin de semana eh, hemos visualizado la juramentación, la encargatura presidencial a lo que fue entonces el presidente del Congreso de la República, ¿no? Porque se ha considerado pues la vacancia a la presidenta Boluarte. Bien, entonces, ¿qué particularidades tienen las elecciones internas de acuerdo a la ley de partidos políticos, de organizaciones políticas? Este proceso tiene dos puntos, ¿no? Elecciones internas y elecciones primarias. Las elecciones internas se elige pues a las autoridades internas como son los delegados. Estos delegados tienen que tener una característica muy particular, que vienen a ser militantes del partido político a la cual representan, ¿no? Entonces los militantes eligen a su delegado para que este delegado los represente. Y este delegado es elegido, pues, en una elección popular entre los militantes, ¿no? Hay partidos que tienen, pues, 40.000, 60.000, 120.000, 250.000, 300.000 militantes, ¿no? Y todos ellos serán convocados, pero de manera voluntaria, no obligatoria. ¿Ok? Eh, el otro proceso son las elecciones primarias. Eh, Se elige pues a los candidatos a todos los cargos de elección popular. ¿Y quién lo elige? Lo eligen los delegados. Entonces, elecciones internas es entre los militantes, eligen a su representante, a quienes se le va a denominar delegados. Obviamente, este delegado previamente se ha registrado para candidatear como delegado, ¿no? Que va a representar a una jurisdicción, a un comité provincial o un comité regional de acuerdo al estatuto de ese partido. Si solamente el partido, según su estatuto, dice Lima va a tener dos delegados, ¿no? Las demás regiones van a tener un delegado, entonces y si se presentan cuatro delegados, de acuerdo a su Tribunal Electoral Nacional, eh, sortearán el número que le corresponderá a estos candidatos a delegado, uno, dos, tres y cuatro, harán su propaganda internamente y el día de las elecciones, que va a ser el 30 de noviembre, los militantes irán y marcarán por el número de su preferencia. Entre el 1 al 4 elegirán a dos, ¿no? Los dos delegados que tengan mayor votación será el representante delegado de la jurisdicción de Lima. Y luego, ya para el 7 de diciembre, la semana subsiguiente, estos delegados van a tener que elegir la lista única y cerrada de su partido político, de los candidatos correspondientes a diputados, senadores y parlamento andino. La mayoría de los partidos políticos están con esta modalidad de delegado, excepto el Partido Aprista Peruano, ¿no? Ellos tienen un militante, un voto. El día 30 de noviembre elegirán directamente a su candidato para las elecciones generales. ¿Quién va a las cabezas, no? Hasta ahora tengo entendido que son como dos listas, me parece. Bueno, el órgano electoral es toda organización política cuenta pues con un órgano electoral central de carácter permanente y autónomo de los demás órganos internos. Está integrado por un mínimo de tres miembros titulares, uno denominado presidente y el otro puede ser segundo miembro, tercer miembro, secretario o tercer miembro, de acuerdo a cómo lo considere las normas internas del partido. Y esto a su vez tiene órganos descentralizados, ¿no? Tenemos un Tribunal Electoral Nacional o un órgano electoral central, y luego tenemos órganos electorales descentralizados o que corresponden a las regiones y esto a su vez a las provincias y esto a su vez a los distritos. Depende cómo cada partido pueda considerar en su estructura organizacional. También los órganos electorales, ¿no? Pueden ser pues, elegidos o designados de acuerdo al estatuto. Algunos casos es por sorteo y otros casos es designado o es elegido por el CEN del partido, ¿no? O por el secretario general de esa jurisdicción provincial. Solo los afiliados de la organización política pueden formar parte de los órganos electorales, quienes están impedidos de postular a elección interna y primaria. Ahora es presidente del comité electoral y a su vez en el camino tuvo interés de querer postular al Senado, ya no puede, porque hay una resolución y ya está registrado su dato ante la OMPE y esta a su vez ante el Jurado Nacional de Elecciones.
¿Qué nos dice también el artículo 20 de la Ley de Organizaciones Políticas? Que los órganos electorales son los encargados de organizar todo el proceso electoral interno de los partidos políticos y también resolver cualquier situación controversial, ¿no? Que se pueda ir presentando y para ello tiene que ir de la mano con las normas correspondientes, ¿no? Hay situaciones administrativas y jurisdiccionales que debe tomar en cuenta, como por ejemplo convocar las elecciones y proclamar los resultados para las elecciones internas y tanto para las elecciones primarias también, ¿no? Y para ello tiene que elaborar sus normas, su propio reglamento electoral y su propio cronograma con un presupuesto correspondiente, ¿no? Las elecciones de delegados, elecciones a través de delegados, los que previamente deben haber sido elegidos mediante voto universal, libre, voluntario, igual, directo, secreto de los afiliados, ¿no? Dispuestos por el estatuto y el reglamento electoral de aquel partido político, las que pueden solicitar el apoyo de los órganos del sistema electoral. O sea, estas autoridades electorales del partido no están solos. Ellos pueden solicitar, pueden pedir apoyo a la organización, a la OMP, ¿no? Para que los pueda asesorar técnicamente en todos los procedimientos. Las modalidades tienen dos etapas. La primera etapa, los afiliados eligen a sus delegados el domingo 30 de noviembre y la segunda etapa, estos delegados electos eligen a los candidatos a los cargos de elección popular que será el domingo 7 de diciembre. La OMP va a coordinar para la designación de los locales para que puedan ir y participar de este proceso de elecciones primarias. Esta es la forma de elegir a sus delegados, son los afiliados. Estos son los hitos o de los puntos del cronograma de electoral, ¿no? Del 2025, en todo el proceso de elecciones internas y primarias. Tenemos el alcance de asistencia técnica y una resolución jefatorial, la 0103 del Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, ¿no? En la cual hay un presupuesto para el apoyo de asistencia técnica a todos los comités electorales nacionales de las organizaciones políticas. No solamente es en Lima, sino a nivel nacional, porque tienen que capacitar también eh, a los asistentes, al personero legal, a los personeros del centro de votación y a los personeros de mesa. Entonces los partidos políticos a través de estos órganos electorales eh, pueden solicitar a la OMPE este apoyo técnico. Hay un formato y hay una respuesta inmediata de parte de la OMPE, ¿no? La inscripción de fórmulas y la lista de candidatos para las elecciones primarias. Aquí está en función a la resolución jefatorial 063 de la OMPE, que está sujeta a elecciones primarias las candidaturas a los siguientes cargos. La fórmula presidencial. Tenemos al presidente y dos vicepresidentes. Senadores por distrito único nacional, candidatos a senadores por distrito múltiple, un senador por cada región, 25, más otro representante por Lima provincia y otro por peruanos en el exterior, son 27. Y representantes del Parlamento andino. Las organizaciones políticas determinan pues los requisitos y la forma de presentación de cada uno de sus candidatos. Esto de manera interna lo pueden y que nos dice las normas, la 164, ¿no? Es una resolución sobre para los candidatos, los requisitos generales, ser ciudadanos peruanos con derecho a sufragio y estar inscrito en RENIEC, haberse afiliado a la organización política por la que postula hasta el 12 de julio de 2024 y haber sido elegido en elecciones primarias. Entonces, si uno tenía proyectado hacer candidato presidencial o algún cargo de elección popular, podría haberse afiliado hasta el 12 de julio de 2024 a esta organización política para que tenga la oportunidad de presentarse como candidato. Si no lo hizo hasta esa fecha, sin duda no puede participar. ¿Ok? Eh, el requisito de edad cumplido al 23 de diciembre de 2025. El candidato a presidente y vicepresidente no debe ser menores de 35 años. El Senado no debe ser menor de 45 años, salvo haber sido en algún momento congresista o diputado de la República. Por ejemplo, tenemos algunos congresistas jóvenes, ¿no? Que son menores de 45 años, como Rosángela o Arturo Alegrilla, ¿no? O Cabero, ¿no?
ellos no llegan a los 45 años, pero si por su partido pueden postular a senadores, lo pueden hacer porque ya han sido congresistas en una ocasión, ¿sí? Candidato a la Cámara de Diputados, 25 años, y candidato al Parlamento andino, no menor de 25 años. Estos son los requisitos elementales. Es importante tomar en cuenta que el tema de la paridad y alternancia y designación directa, de acuerdo a la resolución la 164, que la fórmula presidencial debe estar pues, conformada mínimamente por un hombre y una mujer. En este caso, si son tres, ¿no? Si el candidato presidencial es hombre, entonces la primera vicepresidenta debe ser mujer y el segundo vicepresidente debe ser varón, ¿no? Así viceversa. Si es mujer la candidata presidencial, el primer vicepresidente varón y el segundo puede ser mujer. ¿Ok? Entonces, la lista de candidatos a la Cámara de Diputados, Senado y representantes del Parlamento andino deben respetar la paridad y alternancia. 50% del total de los candidatos tienen que ser hombres y 50% tienen que ser mujeres. Y alternadamente también, de cada distrito electoral, hay distritos electorales que, de acuerdo a la población de esta región, entonces tienen el número de escaños. Sin embargo, por el tema de la paridad, se tienen que buscar los números pares. Ejemplo, Ayacucho, hay 3 escaños para el diputado. Por el tema de la paridad, se va a poner 4 candidatos, porque tiene que haber dos mujeres y 2 hombres. Recuerden, 50% mujeres, 50% hombres. Piura son 7 escaños, pero por el tema de la paridad y alternancia tiene que tener 8 candidatos, 4 hombres y 4 mujeres, ¿no? Entonces, de este modo, si hay 130 escaños para diputado, no significa que va a haber 130 candidatos. Va a haber 156. Más adelante lo voy a mostrar el cuadro, incrementa el número de candidatos por el tema de la paridad y alternancia. ¿Correcto? Ahí tenemos. Ahí tenemos el resumen de escaños, candidaturas y designación directa, de acuerdo pues al anexo 2.8 de la resolución 264. La carga de elección popular, decíamos que en total hay 130 escaños, sin embargo, por el tema de la paridad y alternancia, va a haber 158 candidatos. Y de los 158 candidatos, el 20% puede ser invitados. ¿Cuántos llega a ese 20%? 31 invitados. ¿Ok? También la norma dice que los invitados pueden ser por distrito electoral múltiple o puede ser la lista general, ¿no? Entonces, si hay una lista general a diputados de 158, entonces el partido, el 20%, que son 31, va a tener que considerar a esas personalidades, ¿no? Y colocarlos en los números preferenciales que ya, de acuerdo a su estatuto, van a establecer. El Senado son 60 escaños, pero por el tema de paridad van a haber 86 candidatos. Y son 17 los candidatos que van a ser invitados, porque representan al 20%. El Parlamento andino son 5 escaños, 16 candidatos y 3 invitados. Total, 195 escaños, pero son 260 candidatos, muy aparte de los 3 que representan a la fórmula presidencial. Son 263 candidatos por partido político, de los cuales los invitados, de los 160, el 20% sale 51 invitados. Bien, entonces aquí tenemos el cronograma nuevamente de electoral de octubre, noviembre y diciembre. Estamos ya en octubre y nos dice que entre el 19 de octubre la aprobación de los padrones para las elecciones primarias, ¿no? De manera interna, del 28 al 31, eh, la organización electoral central de cada partido político va a comunicar a la OMPE la designación de los miembros de mesa, ¿no? Y el 31 de octubre, los candidatos a cargo de elección popular, o precandidatos en este caso, son precandidatos porque todavía no son candidatos, son precandidatos, tienen que estar registrados en el sistema, ¿no? En el sistema de la OMPE. Y se recomienda que no solamente sean 260, sino que sean un poco más de 20 o 40 personas más, que tengan por lo menos 300 registrados en el sistema
porque después del 23 de diciembre, cuando ya hayan hecho llegar los partidos políticos al Jurado Nacional de Elecciones la lista completa de sus candidatos, va a haber observaciones, siempre hay observaciones, ¿no? Y no van a ser admitidos algunos nombres, ¿no? Y, pero sí pueden ser reemplazados. ¿Y de dónde pueden sacar la lista de reemplazados? Justamente de aquellos nombres adicionales que registraron hasta el 31 de octubre de este año. Luego, el 7, se informa a la OMPE las candidaturas definitivas y los cargos a que van a postular. Tenemos que el 30 de noviembre son las elecciones primarias para elegir a los delegados y van a votar los afiliados o militantes. Y el 7 de diciembre estos delegados van a elegir a la lista de los postulantes, ¿no? El 23 nos dice que es la presentación de solicitud de inscripción de fórmula y la lista de candidatos que van a ser los partidos políticos ante el Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, los precandidatos tienen que llenar este formato único de declaración jurada de hoja de vida como uno de los requisitos. Hay otros requisitos más. Hay muchas declaraciones juradas, como por ejemplo no tener antecedentes penales, policiales, judiciales, ¿no? Entonces aquí tenemos, número uno, los datos personales, número dos, la experiencia y trabajo en oficio y ocupación de los últimos 5 años, ¿no? Tenemos también la formación académica del precandidato, ¿no? Y primaria, secundaria, universidad, pregrado, posgrado. Ahí están los datos que tienen que llenar de manera real, ¿no? Porque hay muchas personas que han terminado su estudio de maestría, pero no tienen el grado de magíster, pero ponen ahí con grado. Y cuando crucen a su NEDU, no tienen y le sancionan, y por esa situación no es admitido su candidatura trayectoria partidaria, si ha sido dirigente partidario, ¿no? O ha sido alguna autoridad también de elección popular anteriormente, ¿no? La relación de sentencias sí que ha habido, ¿no? También señalarlo ahí, que hace 10 años, 15 años fue difamado, en fin, hay una resolución al respecto, el número señala y en qué año fue. La relación de sentencia declare fundada la demanda interpuesta también, si que lo hubiese, mención de la renuncia efectuada a otros partidos, ¿no? Si se ha cambiado de partido anteriormente y se ha afiliado a este partido, ¿no? Hay que mencionar el año que renunció. La declaración jurada de ingresos y bienes y rentas, bienes de inmuebles de declarante y sociedades gananciales, ¿no? En cuánto está ganando eh, y cuáles son sus bienes, sus predios, eh, eh, todo lo que está a su nombre, ¿no? Tiene que registrarlo. También se tiene que presentar el plan cuando se escribe la fórmula presidencial, tienen que presentar su plan de trabajo. ¿Cuál es la propuesta de esta fórmula presidencial? También hay un resumen, ¿no? De esta propuesta de plan de trabajo y con estas dimensiones de social, institucional, económica y territorial ambiental, ¿no? Que esto ya es un formato de Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, esos son los contenidos mínimos que deben considerarse. Y bueno, eh, si ha llegado el momento de las preguntas y espero pues no verlos cansados y si tienen alguna inquietud, estamos con este espacio para resolver sus preguntas. Adelante, por favor. Muchas gracias por su atención. Los micrófonos están abiertos, ¿ya? Todos. Gracias, Jesús. Muy interesante y hay muchas cosas